Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá en sintonía con la revista Latin Pyme, nuestras acostumbradas charlas empresariales. Todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos este espacio de conversación con cada uno de ustedes, temas importantísimos, coyunturales para cada una de las áreas misionales de nuestras organizaciones. Estos son espacios de formación empresarial generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipyme. Hoy vamos a hablar de Conecta, Inspira y Lidera con Emoción. Y tenemos una excelente invitada, Catalina Jiménez, fundadora y directora de Sentidos Comunicaciones. Catalina fundó hace 21 años Sentidos Comunicaciones, una agencia de relaciones públicas con impacto en Latinoamérica y desde la cual lidera la estrategia de comunicaciones de empresas especializadas en tecnología, seguridad de la información, banca, finanzas, innovación, fintech, startups y el empoderamiento femenino. Así que tenemos una conversación muy grata con ella hablando de este tema súper importante, pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, posterior a la presentación que nos trae hoy Catalina, daremos curso a la sesión de preguntas, así que ustedes pueden irlas alojando en el chat que pueden encontrar en la parte lateral de este Google Meet. Así que sean todos bienvenidos. Catalina, qué gusto tenerte en este espacio para la revista Latin Pyme. Bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, gracias a la TIPYME y gracias a todos los asistentes a este espacio. Para mí es un absoluto honor y un privilegio poder estar con ustedes. Bueno, cuando recibí esta invitación para hablar sobre Conecta, Inspira y Lidera con emoción, lo primero que se me vino a la mente es que, claro, desde Sentidos Comunicaciones somos expertos en comunicación y ese al final es el eje siempre de las conversaciones que tenemos. Pero atándolo con el propósito de esta conversación, vengo hoy no solo a hablarles de comunicación, quiero hablarles desde esta experiencia de más de 25 años, en la que hay algo que para mí define mucho más el crecimiento y la sostenibilidad de una empresa, y es esa capacidad que tenemos de construir confianza, de generar relaciones duraderas y de construir reputación de manera consistente. Hemos trabajado por más de 2 décadas con líderes, medios, empresas del sector y del ecosistema de innovación, y hemos podido con el equipo confirmar algo que para mí es central. Las empresas, y más hoy en día con el exceso de información y el exceso de oferta que tenemos, crecen por estrategia, claro, pero se sostienen sí y solo si la confianza es duradera. Si ese cliente no solo compró un producto, sino que después de comprar un producto generó un vínculo que le hace volverse fiel a tu compañía. Esa confianza no ocurre sola, se lidera a través de la conexión, de la inspiración, se comunica y se construye de forma permanente y todos los días. Por eso, al estar en este espacio, hoy quiero compartirles algunas de las reflexiones de lo que al liderar a mi compañía y al acompañar a estas otras empresas por más de 2 décadas, he aprendido. Vamos a ver si logro pasar. Sí, perfecto. Emprender también es liderar. Y para mí emprender ha sido, por supuesto, una gran y enorme escuela de liderazgo, ¿no? Uno cuando empieza, no empieza con todo resuelto, uno no tiene todas las respuestas y uno no tiene la certeza absoluta de que las cosas van a salir, pero si empiezas con una gran convicción, con una intuición profunda de qué es lo que quieres construir y cómo lo quieres hacer. Y en mi caso, esa intuición fue entender muy, muy temprano que las relaciones bien construidas y esa conexión uno a uno con el otro genera oportunidades reales. Hoy yo les puedo decir que en la agencia tenemos relaciones
que han perdurado por más de 25 años, que vienen desde antes de fundarla y que han continuado y nos han dado un voto de confianza desde hace 22 años, que es lo que cumplimos en este 2026. También creo que liderar conectando hace creer que la reputación también se construye desde el emprendimiento, desde esas decisiones diarias que tomamos en la forma en cómo nos relacionamos, en cómo respondemos y cómo somos consistentes y sostenemos lo que estamos diciendo. Eh, uno con el tiempo entiende que liderar no es solamente dirigir, que liderar no es solamente como organizar, liderar también es saber cómo conectar, es saber cómo construir relaciones y cómo, por supuesto, con la consistencia de lo que uno hace en el día a día, aprende a inspirar y a conectar de una mejor manera. ¿Por qué hoy vengo a hablarles yo, digamos, porque no les estoy hablando desde la teoría? Todo lo que les voy a presentar hoy aquí viene desde la práctica y es una conversación que llevo teniendo 25 años, 22 liderando sentidos. Soy periodista, comunicadora social. Tengo una especialización en comunicación organizacional, tengo una maestría en relaciones públicas y comunicación. Bueno, cuento con más de 25 años en estos roles. Y hace 22 fundé Sentidos Comunicaciones, la agencia que hoy dirijo. Muchas veces lo más valioso que al final nos logra esta trayectoria es que la cercanía y esa inspiración al final lo que nos logra hacer es construir relaciones sostenibles en el tiempo, relaciones que van a impulsar a tu compañía, relaciones que van a impulsar los momentos difíciles que también nos acompañan a las pymes y a las microempresas en esos momentos de crecimiento, tener clientes que se vuelven socios, que se vuelven amigos y que te permiten atravesar los momentos duros, altos y bajos que pueda tener el mercado, hace parte de esa conexión y de esa credibilidad que podemos llegar a tener. ¿Cómo nace Sentidos Comunicaciones? Esta es una frase que yo siempre digo en qué se basan las relaciones públicas. Las relaciones públicas son ese buen manejo que tenemos de nuestra imagen y de nuestros vínculos con otros. Y las relaciones públicas, como las relaciones con cualquier ser humano, se construyen como una amistad. Se construyen no pensando en que somos la empresa o los medios y la organización, sino que somos Catalina hablando con Latin Pyme o hablando con Pedro, con Juan, hablando de personas a personas. Entonces las relaciones entre empresas y medios o aliados o clientes se construyen como una verdadera amistad. Y en la amistad todos estamos entregando siempre lo mejor y buscando lo mejor para el otro. Yo cuando fundé Sentidos quería construir una empresa con una visión clara, con un criterio y con una propuesta de valor diferenciada. Y aquí es cuando liderar se convierte en decisiones del día a día que se vuelven decisiones estratégicas. Y decidí especializarme. Un par de años estuvimos muy intentando entender el nicho, pero muy rápidamente la convicción de saber que el foco nos daría un diferencial hizo que tuviéramos esta decisión fundamental que hoy nos convierte en una empresa de nicho para el sector de tecnología, fintech, ciberseguridad, y eso nos ha permitido conservar esta relevancia y esta relación de tantos años con clientes que también siguen enfocados al mismo nicho. Entonces, en este caso, el foco y estar acotados nos dio un valor real y un valor diferencial.
Em, yo que creo de cómo se define esto de liderar conectando. Em, para mí, liderar conectando no se trata solo de dirigir personas, se trata de ser capaz de mover esos procesos y hacer que las cosas pasen. Cuando uno está realmente conectando, lo que está pensando es qué implica lo que pedí acá para que surja un efecto acá y tenga un avance acá y un resultado que nos permita como hacer que ese círculo sea más redondo. Entonces, yo creo que mover eh, personas tiene mucho más que ver con entender por qué situación estamos pasando cada uno y cómo queremos lograr que eso implique algo más en nuestros clientes. Se trata de poder traducir esa visión, se trata de poder construir confianza, de generar claridad en los lineamientos. Se trata, por supuesto, y es algo que voy a repetir mucho porque es el propósito de la agencia, tiene que ver con esta charla y es en lo que más creo y es sostener relaciones y crear credibilidad en el tiempo. Un líder no solo está movilizando tareas, un líder tiene que ser capaz de movilizar el sentido y el propósito de la organización. Y en el caso de empresas como Sentidos Comunicaciones, en las que ofrecemos servicios para terceros para ayudarlos a cumplir su propósito, debemos ser capaces de transmitirle al equipo ese propósito y ese sentido de cada uno de nuestros clientes para que quienes ejecutan y quienes hacen toda esta magia también estén conectados con el propósito de la gente. En un contexto donde la gente está tan llena de información, es muy importante entender que la comunicación no es solo entregar información, la comunicación es ser capaz de tener ese feedback de la vuelta. La gente nos está revisando, los clientes están viendo nuestra consistencia. Tenemos como ese evaluador permanente de saber que realmente somos consistentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con la forma en la que actuamos. Y algo muy relevante para mí, y es que con el avance de la tecnología, hoy más que nunca debemos ser capaces de humanizar las conversaciones. Y humanizar las conversaciones es sentarme a pensar en que realmente con quien estoy hablando es con otro ser humano, no es el proceso, no es el cumplimiento de la meta, no es la tarea hecha o no hecha, es otra persona que está hablando con Catalina. ¿Cuáles son como esas lecciones aprendidas a lo largo de estos años, a lo largo de estas dos décadas? Para mí la confianza sigue siendo una ventaja competitiva, muchas veces subestimada, muchas veces pensando que si el producto tiene todas las soluciones o nuestro servicio tiene todas las soluciones, podemos continuar navegando. Y realmente la confianza para mí sigue siendo una de las valores más diferenciales para una organización y para un líder. Un líder conecta cuando genera confianza en su equipo. Y aquí casi que, y lo digo yo siendo mamá, con ese ejemplo que uno da a los chiquitos o al final en los equipos, también sigue funcionando esa que me puedes inspirar y que me puedes entregar diferente. Y esa confianza se construye con esa consistencia. Muchas veces estamos hablando de estrategia, innovación, eh, crecimiento, posicionamiento, diferenciales, em, y por supuesto todo eso es relevante, importa, y sin eso y sin un buen contador y sin un buen análisis de qué es lo que estamos generando y si estamos generando utilidades, la empresa no va a despegar. Pero siempre volvamos a esa pregunta humana.
esta persona o esta empresa me está generando confianza. El negocio, en mi caso de las relaciones públicas, se trata de confianza y la confianza pues no se improvisa, la confianza toma tiempo, la confianza no se acelera artificialmente y no se construye solo con un discurso bonito. La constancia se construye con la coherencia, con el cumplimiento de la promesa, con hacer lo que yo dije que iba a hacer, con la claridad de mi conversación, con la forma en que uno se está relacionando permanentemente y con la consistencia con la que se aparece a lo largo del tiempo. Porque podemos tener una muy buena primera imagen, pero si la consistencia no se da a lo largo del tiempo, tal vez esa confianza termine rompiéndose. A ver. Em, con la lección número 2 a lo largo de estos años, es que durante muchos años en las empresas y en comunicaciones hablamos de la atención como el gran objetivo, lograr ser visibles. Eh, y hoy para mí el verdadero diferencial es otro. Ya no estamos compitiendo por la atención, estamos compitiendo verdaderamente por esa credibilidad. ¿Qué pasa con el exceso de información? O sea, estamos en medio de sobreexposición de contenido constante, estamos con unas audiencias mucho más críticas, lo que les decía hace un rato, la gente está evaluando a las empresas como si fueran personas, entonces quieren verla transparente, consistente, honesta, creíble. Eh, y en este momento, la verdadera diferencia no la logra quien habla más o quien aparece más, sino quien logra ser creíble, quien logra transmitir la historia y hacerla consistente con hechos reales. Em, sería como esa segunda gran lección. Em, la tercera lección de estos años para mí es que la reputación no es el resultado solo de la comunicación, es el resultado de la coherencia, que vuelve a ser el tema de poder estar de forma consistente con lo que conversamos. Y muchas veces se piensa que la reputación es algo que se puede trabajar solo desde la comunicación o teniendo a una empresa de relaciones públicas o teniendo a alguien que te maneje como la imagen para tu público interno, externo. Em, pero la reputación yo lo veo de una forma mucho más amplia y no nace solamente de lo que estás diciendo y comunicando sobre ti, nace siempre de la coherencia de lo que prometes y lo cumples, de lo que haces, las acciones, de realmente cómo movilizas que esas cosas pasen y lo que logras sostener en el tiempo. Y aquí hay algo que es muy, muy importante y es tener siempre esa coherencia entre lo que dices y lo que haces. Hoy estamos siendo evaluados por ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La reputación no es simplemente un accesorio, la reputación es un activo empresarial. Y aquí volvemos a tocar la relevancia de esta charla en la que se habla de conectar, inspirar y liderar con emoción. La reputación es un activo empresarial, no solo de las empresas, es un activo empresarial de cada uno de los líderes y de las personas que componemos una organización. Y bueno, aquí entramos, esas fueron como esas tres lecciones de estos últimos años que yo siento que hemos venido evolucionando mucho en cómo se conecta, en qué se transmite, en cómo vamos con las comunicaciones. Hay una importancia muy clave, obviamente, de lo que estamos viviendo con los cambios y con los avances de la tecnología. Pero si hay algo que no cambia
así la tecnología hoy nos hable de lo que nos hable, y es que seguimos siendo personas construyendo confianza con otras personas. Entonces podemos implementar toda la tecnología, podemos implementar todas las soluciones de procesos maravillosos, pero un día el proceso se cae. Y qué delicia podría ir a hablar con Carmen, la persona que lidera el tema de pagos, y que nos diga, mira, sí, se cayó el sistema, pero tu pago sale mañana. Qué delicia, y que confiemos en que Carmen siempre nos dice la verdad en temas tan simples como esto, como en lo que estamos siendo consistentes y prometiendo como organización y como seres humanos. Antes que marcas, somos seres humanos interactuando. Una relación cercana se va a construir siempre con esa escucha, con la cercanía, por supuesto con el respeto, tiempo y visión a largo plazo. Muchas de las oportunidades que surgen en las organizaciones y en las empresas de tipo comercial y de tipo de beneficio económico nacen de esta confianza y de estas relaciones bien soportadas y sustentadas. Muchos de los que están aquí muy seguramente han tenido la llamada del amigo de la universidad que confió en esa persona que ustedes se estaban convirtiendo y que dice, oiga, yo sé que usted puso una empresa de esto, hablemos porque yo ahora estoy liderando esto. De eso se trata generar confianza y de eso se trata liderar. Liderar no es solo la persona que está en el cargo directivo. Liderar tiene que ver con tener esa capacidad de el proceso que uno está administrando, poderlo hacer bien, de esa gestión que uno está realizando, poderla hacer bien. Y para esto los seres humanos somos pues cruciales y estamos en el centro de la organización. Como se los mencionaba hace un rato, para mí, una de las decisiones de liderazgo que no tiene que ver con el equipo, pero tiene que ver con decisión estratégica de organización, de cómo liderar desde un lugar empático, es leer el mercado y entender qué es lo que realmente podemos aportar desde una forma diferente. En mi caso, mi liderazgo en ese momento fue entender que el foco construye autoridad. ¿Y por qué construye autoridad? Porque te da la capacidad de decir, bueno, no sé de todo, me voy a especializar en un tema, no puedo ser experto sobre todos los temas, pero sí puedo empezar a trabajar en volverme el mejor o el que intenta construirse como el mejor en un tema específico, y eso nos da más profundidad, más claridad, diferenciación, valor agregado. Hay decisiones todos los días que te permiten conectar, que te permiten impactar y que construyen liderazgo no alrededor del equipo, pero alrededor de la misma compañía, así sea marca propia, que quieres ver posicionada en el mercado. Eh, una lección muy importante de comunicación, que siempre se habla de, claro, para poder conectar tenemos que estar conversando, tenemos que estar comunicándonos con nuestro mercado, con nuestro público objetivo. Y comunicar más no siempre significa comunicar mejor. Y yo creo que esta es una de las verdades más importantes del momento actual que estamos viviendo en el mercado y en nuestra realidad con el exceso de información. Aplica para empresas, aplica para líderes, aplica para cualquier ser humano que está forjando su marca personal. Y es que hoy existe una necesidad constante como de estar diciendo algo todo el tiempo, de estar informando todo el tiempo, por publicar, por aparecer, por sostener una presencia en redes sociales o en los escenarios de chat o donde sea que nos movemos. Pero la pregunta que se deberían estar haciendo los líderes y las empresas en estos momentos debería ser: ¿qué tan relevante
claro y valioso es lo que estamos diciendo? Y cómo esta pregunta nos vuelve a conectar con esta forma de conectar, porque estamos pensando en el otro. Lo que estoy diciendo le interesa en algo a Pedro, a Camila, a Juan, o es información que se vuelve interesante solo para mí misma. Entonces, siempre esa empatía de poderse poner en el otro hace que cambiemos y que sepamos que la comunicación no se trata de volumen, se trata de impacto. Y ese impacto es el que nos genera conexión y esa conexión es la que nos permite realmente liderar con credibilidad. A veces el verdadero liderazgo en comunicación consiste en hablar menos, pero en hacer que las cosas realmente importen y en decir algo que realmente implique e impacte en alguien. Um, el storytelling, ese contar historias. Hoy en día las historias que se posicionan no son las más ruidosas. Puede que haya algunas que ustedes tengan en recordación que digan, ve, qué cantidad de repercusiones las que tuvo esta historia, pero las que realmente quedan en la audiencia, en el público y en la gente son las historias más relevantes. ¿Y cómo son relevantes? Cuando yo me sentí identificada. ¿Y cómo me sentí identificado? Porque hubo alguien allá que lideró esa conversación y que pensó a quién le estaba hablando. Y si eso que me estaba diciendo iba a ser interesante o no para mí. Entonces, cuando estamos pensando en construir esa historia, ese storytelling de nuestra compañía, de nuestra marca personal, de nosotros como líderes frente a nuestro equipo, no se trata de hacer un mensaje que quede muy bonito, por supuesto, muy chévere que quede muy bonito, pero hay que preguntarnos, ¿qué vale la pena contar? ¿Por qué vale la pena contarlo? ¿A quién le importa? ¿A quién le impacta? ¿A quién le estamos entregando algo de valor? ¿Para quién lo estamos haciendo? Y una cosa muy, muy importante es en qué momento, cuál es ese tiempo perfecto para hacerlo. No va a ser lo mismo si le llega un chat a las 10 de la noche de un sábado, que bueno, entraríamos además en otras implicaciones de otro tipo de cosas, pero ¿cuándo es el momento ideal para comunicar las cosas? Ahí es cuando realmente la comunicación deja de ser meramente un accesorio decorativo y se vuelve un superpoder. Volvemos a la importancia, a la relevancia que debemos darle a la humanidad. La tecnología amplifica, pero el criterio sigue siendo humano. Estamos viviendo una transformación enorme en la forma en que comunicamos, en la que trabajamos y en la que construimos visibilidad. Y por supuesto que la tecnología, la inteligencia artificial son herramientas poderosísimas, pero hay algo que para mí sigue siendo central y antes que los intereses o la tecnología, somos esos seres humanos interactuando y colaborando y eso nos da el criterio para entender cómo conecto con otro ser humano. La pregunta siempre debería ser, ¿cómo usamos la tecnología sin perder criterio, sensibilidad, sin conexión humana? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, todas esas implementaciones tecnológicas de servicio al cliente no desconecten a nuestro usuario en los casos de temas de salud, al paciente, en los casos de servicios como aerolíneas, que la persona siga sintiéndose escuchada, que alguien me está conversando, que tengo con quien transmitir ese problema o lo que tengo. La tecnología, por supuesto, puede acelerar, facilitar, amplificar, pero no va a reemplazar la empatía, que es la que conecta, no va a reemplazar ese juicio, criterio que nos da liderazgo, el poder leer el contexto y esa lectura de contexto nos vuelve a poner en cómo conectamos con el otro
Y por supuesto, y lo voy a seguir repitiendo, esa construcción de confianza, confianza real, de que otro ser humano estuvo atento a mí. Riesgo reputacional. Que cuando la confianza ha sido construida de forma anterior, es como si guardáramos en el banco unos saldos positivos de reputación que nos van a sostener en momentos de crisis. Piénsenlo en una familia. Si el chiquito tiene fama de que siempre es el que rompe las cosas, cuando algo se rompe en la casa, la familia directamente va a decir, oye, Pedrito, rompiste algo. Y seguramente esta vez fue el hermano que nunca rompe nada, pero el hermano que nunca rompe nada ha trabajado en su reputación y tiene como un saldo a favor. Lo mismo pasa en las empresas y lo mismo pasa en el mundo laboral y en la marca personal y en la vida ya exterior a una casa. Cuando trabajamos bien, cuando hemos sido consistentes, cuando hemos generado confianza y credibilidad, muy seguramente tenemos un respaldo en crédito y saldo a favor para que nos ayuden. La reputación no solo se construye, porque la reputación tarda muchos años pero en construirse, pero muy pocos minutos en, en fracturarse, en romperse. Em, Así que la reputación también debe protegerse. ¿Y cómo, por qué pasa eso? Porque hoy vivimos en una exposición permanente donde un mensaje, una omisión, una mala lectura del mensaje que nosotros mandamos, una incoherencia entre lo que dijimos ser y lo que estamos mostrando en redes o en otro lado, se nos puede cobrar muy alto. Entonces, ¿cómo la gestionamos? Liderar conectando implica anticiparnos también a esos riesgos reputacionales, tener criterio para entender cómo conectar con la realidad que estamos viviendo. Es oportuno hablar de esto cuando hay alguien que está sufriendo por este tema, es oportuno preguntar esto cuando hay algo que está doliendo. Ese criterio nos lo da como la humanidad y eso tiene que ver con liderar conectando. Cuidar la consistencia y lo que les decía, como construir permanentemente ese ahorro reputacional. El ahorro reputacional muy probablemente nos va a salvar de esos malos momentos en los que todos podemos caer, todos podemos fallar, todos podemos tener una crisis, pero si construimos credibilidad, confianza, conectamos, lideramos conectando en nuestros equipos, en nuestros clientes y en nuestro entorno, ese ahorro reputacional nos puede ser de gran ayuda. Eh, mm, mm, Voy a saltar esa y quiero ir cerrando hablando de algo que en estas 2 décadas he ido como construyendo, y es que cuando uno construye empresa, también está perfilando y construyendo su carácter. Uno nunca va a empezar con todo absolutamente resuelto, uno no se levanta haciendo todos los días el mejor líder, el mejor emprendedor, el mejor en muchos de los temas. Pero si uno se queda esperando a que el momento sea perfecto y a que todas las cosas sean perfectas, probablemente uno nunca empieza a emprender. Eh, y yo siempre digo que si muchos de nosotros esperamos a tener las condiciones perfectas, el momento perfecto, nunca vamos a lanzarnos a emprender, porque el miedo nos gana, porque los peros eh, pueden ser muchos. Entonces, estamos siempre en la línea del aprendizaje, siempre es mejor tener algo listo que tenerlo perfecto, tener esa visión a largo plazo nos permite liderar con consistencia.
hay que adaptarse, hay que sostener, hay que confiar en la intuición y en la responsabilidad, seguir aprendiendo todo el tiempo. eh, y eso al final es un ejercicio de liderazgo, porque cuando hablamos de grandes empresas que pues están liderando con convicción y que lideran impactando y tal, por supuesto que hay otras variables y hay otros temas en los que entrarán a analizar un experto de recursos humanos. Pero cuando uno está liderando una empresa chiquita y que igual va creciendo en los años y tienes poco equipo y a quien lideras es inicialmente a tu propia idea, después a unos equipos que van creciendo, el construir carácter y liderar tu propia gestión y liderar cómo conectas el proceso con tus clientes, eh, es un ejercicio muy interesante. Ya para cerrar, creo, Paola, que estoy súper bien de tiempo. Me gustaría dejarlos con 5 ideas que para mí son como los aprendizajes más interesantes del último tiempo. Eh, la confianza no es algo que se pueda como omitir. La confianza es una estrategia real, hacer que, que tus aliados, tus clientes confíen es realmente una decisión estratégica. El foco construye autoridad, el foco no limita, te construye una autoridad y te pone a liderar una conversación y un tema. La reputación es un activo empresarial, aunque no siempre aparezca en un balance y aunque no se pueda entregar como un retorno de inversión inmediato. Es el ahorro en el banco que estás haciendo sobre tu imagen. La tecnología es una aliada fantástica, pero necesita el criterio humano para poder seguir liderando con empatía. Y por último, en un mundo absolutamente saturado de información, las relaciones bien construidas siguen siendo una ventaja competitiva enorme. Y para mí, si me lo permiten, eso es realmente liderar conectando. Para cerrar, les diría que las empresas crecen por lo que venden, pero permanecen en el mercado por la confianza que en realidad construyen con el mercado. Así que muchas gracias. Los dejo con una frase mía que siempre digo que no se trata de ser visibles, se trata de realmente ser creíbles. Muchas gracias. A ti, Catalina, muchísimas gracias. Bueno, les he dejado entonces en el chat nuestra encuesta del día de hoy para aquellas personas que desean apoyarnos con su participación. Allí está fijado el mensaje en el chat. Y les agradezco que nos puedan compartir sus preguntas por medio de este canal para que de esa manera pues aprovechemos estos minutos que tenemos con Catalina en esta sesión de preguntas. También les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube y también en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Vamos con Andrés Betancourt. Nuestra nueva generación presenta dificultad para superar emocionalmente sus fallas laborales. Como líderes debemos tener la capacidad de resiliencia para acompañarlos y enseñarles que de las fallas también se aprende. Es más como una reflexión que nos hace aquí Andrés. Les sigo esperando para nuestra sesión de preguntas. Aprovechemos a nuestra excelente speaker, Catalina Jiménez, que nos acompaña hoy hablando de este tema del liderazgo. Entonces, en el chat, los invito a que nos dejen allí sus preguntas e inquietudes. Te lleva a charla empresarial, David. Ahí estoy copiando de nuevo el enlace. Nos dice Recursos Humanos, Bridger, ¿cómo llegamos a nuevos clientes con toda la información que nos brindas cuando no tenemos relación? Espérame porque se fue. Sino por los medios tecnológicos.
Muy buena pregunta. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de buscar cómo no solo estar en los medios tecnológicos, porque parte de lo que yo planteo, que por supuesto pueden haber otras opiniones en el mundo, em, es que tenemos que ser capaces de volver a conectar el uno a uno, de sentarnos a tomarnos el café, de sentarnos a conversar y oír, Paola, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Cuáles son las cosas que te motivan y te mueven? Porque esto es lo que nos va a permitir realmente generar relaciones diferentes. Yo, ¿qué les sugeriría a quienes todo es muy tecnológico y tal? Vayan a ferias, vayan a lugares y espacios donde realmente volvamos a conectar personas con personas. ¿Estás teniendo problemas con la encuesta? Sí, ya estamos aquí hablando con el equipo de soporte. Grace, la generación llamada Z no reciben consejos u orientación con facilidad. ¿Qué estrategias recomiendas para dirigir a los jóvenes en su primer empleo? Yo uno esto un poco a la afirmación que nos hicieron al comienzo, Pau, en que hablaban de como de esa como muy baja capacidad de frustración, ¿no? Como que al final yo creo que la misma tecnología, y esto también hay otros expertos alrededor de tecnología y de uso de redes sociales y tal, ha hecho que las recompensas sean muy rápidas. Entonces son jueguitos que te recompensan muy rápido, es la satisfacción del like y hay como un poco, muy poco disfrute del proceso y del progreso. Creo que la forma idónea de lograr conectar con estos empleados es ayudarlos a disfrutar el paso a paso del proceso y que esos pequeños logros te están llevando a algún lugar más interesante. Preguntarles mucho eso qué implica, recordarles que no es solo hacer una tarea, sino que esa tarea está impactando a alguien, que ese alguien está conectando con algo más, pero hacerlo sentir parte de un proceso más grande que su propia tarea, de una tarea bien hecha y check, creo que puede ser un diferenciador. Y allí nos dice Henry, ¿cómo trabajar en el factor diferenciador de una empresa? Foco. Para mí el foco es algo clave y el foco se define con dos preguntas. ¿Qué nos está pidiendo el mercado? Pero en qué somos buenos y qué disfrutamos. Entonces, esa mirada para afuera y esa mirada para adentro. Entonces, si somos capaces de venderle al sector salud, pero también de venderle al sector eh, de marroquineira y al el sector tecnológico, y el único que disfruto es vendiéndole al sector salud, la respuesta te la están dando, o sea, hay un lugar en donde podemos enfocarnos, entonces creo que hay que escuchar al mercado, escuchar qué de nuestra oferta se está consumiendo más y dónde finalmente tenemos como esas capacidades para especializarnos. Pero para mí el mundo de hoy exige más que nunca foco. Esto de estar por muchos caminos no es la respuesta. Brian Ardila, ¿cómo orientar a un líder para que trabaje en autoridad desde el enfoque? Mm, haciéndole preguntas, yo creo que todas las personas al final conectamos y si desde el equipo le plantean, gracias por la información que me estás entregando, qué podemos esperar de estos resultados que nos pides, cómo me puedes guiar para lograr hacer mejor esto, estoy un poco confundido con esta información. Yo creo que la forma, pues no es imponerse, pero un poco pidiéndole que se vuelva parte del equipo. Ahora bien, habrá una parte que lo pueden hacer los colaboradores, pero tiene que haber voluntad de quien está liderando para que eso funcione. Somos NET. Cuando es el líder el que se satura, ¿qué podemos tener en cuenta para superarlo? El que se satura de qué, perdón, se satura. Me imagino que carga laboral.
¿Qué podemos, me la repites, Pau, porfa? Cuando, Cuando es el líder el que se satura, ¿qué podemos tener en cuenta para superarlo? em, bueno, me imagino que ahí te refieres como que si está súper sobrecargado el líder, se vuelve complicado el ambiente laboral o tal. Yo creo que enfocarse muy en cumplir con tareas y ver cómo aportamos a toda la conversación y a todo el ciclo, nos puede ayudar, justamente para poderle decir al líder, mire, de todo el impacto que usted quiere tener en todo este círculo, yo ya pude hacer toda esta parte en que más puedo ayudar, ¿no? Germán Sánchez, ¿cómo diferenciarse en el ambiente actual en el cual existe un ambiente de sobreinformación? Em, Voy a contestarte, digamos, con algo que sigo creyendo que es el foco y es primero preguntarnos por qué estoy comunicando lo que estoy comunicando, esto a quién le implica, esto a quién le importa, cuál es el mejor tiempo para hacerlo. Entonces, cuando nos ponemos en los pies del otro, podemos decir, bueno, esto que estoy diciendo le impacta o le importa a alguien. Y por otro lado, definitivamente, como lo decía en la charla, más comunicación no es mayor claridad, entonces, más información no es mayor claridad, entonces, definir muy bien cuál es la historia que es verdaderamente importante y relevante para comunicar. Nos dice Cristina. Gracias, Catalina. Súper la experiencia tuya y cómo lo enfocas no solo a crear empresas, sino a su aplicación en todo el contexto laboral. Como líderes referentes en varios procesos estratégicos y engranados, es importante entender estos diferenciadores. María Alejandra Vargas, ¿qué estrategia nos recomendarías para la delegación efectiva sin saturarse de tareas y manejar la dificultad en los empleados de mayor edad frente al cambio y adaptación de nuevas herramientas tecnológicas? Y ahí hay como muchas preguntas en una, ¿no? ¿Me la puedes repetir para ver, para yo no cometer un error? ¿Qué estrategia nos recomendarías para la delegación efectiva sin saturarse de tareas y manejar la dificultad en los empleados de mayor edad frente al cambio y adaptación de nuevas herramientas tecnológicas? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, en esa entrega eficiente de tareas, creo que parte de la empatía de un líder es lograr entender en qué es bueno quién. No todos tenemos que estar eh, siendo espectaculares en todo y de hecho parte del liderazgo para mí es uno contratar muchas personas y asociarse con muchas personas que sean mejor que uno en millones de cosas, ¿no? Porque al final todos tenemos algo en lo que somos muy buenos y muchas otras cosas en las que no. Entonces, la forma para mí consciente de delegar es entender en qué es bueno cada quien y qué puede aportar al proceso que queremos cumplir. Y muy seguramente alguien a quien le está costando cosas de tecnología o de cambios en los procesos por innovación, tiene otro lugar de bondades desde la experiencia y desde liderar otros temas. Pero creo que es mucho más de leer el contexto y de leer la empresa para poder saber a quién le entregas qué. Vamos ahora con Alejandro Monsalve. ¿Cómo lideras a un equipo de trabajo cuando eres gerente administrativo y tener logro en conjunto? Entender eh, cuando eres gerente administrativo. Bueno, yo creo que muchas de las pymes somos líderes del tema que está funcionando. En mi caso, por ejemplo, directora de una agencia, pero al final también soy quien lidera todo lo administrativo porque tengo un apoyo administrativo, pero yo tengo que estar centrada en qué gastamos, qué no gastamos, qué estamos recibiendo, qué no estamos recibiendo. Y yo creo que el poderle em, construir con el resto del equipo y decirle, mire, el hacer esto nos va a llevar a este punto. Yo creo que en la comunicación tenemos
unas variables muy diferentes de poder involucrar a las personas. Cuando tú a la persona le dices, entrégueme esta hoja así, versus estoy construyendo tal proceso para entregarle a tal persona y esto nos va a dar tal cosa, para eso necesito que tú hagas esta hoja, hace la diferencia para mí. Bueno, les acabo de acortar el link de la encuesta, a ver si de esta manera sí los direcciona. Puede ser que tengan restricciones, me dicen acá en soporte, para abrir el enlace, los lleva a la tienda, pero allí aparece una vez charla empresarial encuesta. Vamos finalizando con nuestra sesión de preguntas. Erika Londoño, ¿qué hacer cuando te toca comunicarte con personas cerradas? Ay, sí, eso pasa mucho, o sea, me imagino que cerradas te refieres como a que están muy tercos o como que no logras penetrar como para transmitirles la información. Normalmente cuando hay una barrera de comunicación en que alguien no quiere, no le interesa, hay que partir de la primera parte y es preguntarse uno mismo si la persona, estamos siendo capaces de comunicarle a la persona para que entienda lo que le estamos comunicando, porque muchas veces cuando la gente se cierra es porque ni siquiera está entendiendo qué es lo que le estamos comunicando y hay que irse un pasito atrás y no asumir que para todos es claro el proceso, que para todos es claro los resultados. Entonces, sin hacer sentir mal y sin irse atrás y decir, mira, para volver a sintonizarnos en la misma conversación, te quiero contar qué es lo que pedimos de este proceso, qué es lo que estamos trabajando en esta situación, y ahí muy seguramente se empiezan a bajar las armas. Otra estrategia es tratar de buscar desde la empatía, de preguntarle, ¿hay algo en esta historia que no te sea clara para ti, en la que yo pueda conversar y darte algunas herramientas adicionales? Apóyate en tal persona del equipo, la empatía. Siempre la empatía nos va a ayudar a que la comunicación fluya mejor. Perfecto. Les envié de nuevo el link, espero que ya hayan podido ingresar y vamos cerrando con H. Fernando Barragán, ¿cómo lidiar con la resistencia al cambio y con los liderazgos unilaterales en las empresas? Con la resistencia al cambio hay que involucrar a la gente. ¿Y qué significa eso? Cuando alguien está reacio al cambio es porque no se ha sentido parte de la construcción y ustedes mismos pueden verlo o sentirlo o vivirlo cuando algo se les es impuesto y no se les ha concientizado o hablado de por qué se está imponiendo. Entonces, vamos a prohibir que los viernes vengan vestidos de tal manera, ¿no? Es como, ¿por qué me van a limitar cómo me puedo vestir o cómo no me puedo vestir o no? Pero si hay una atrás, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? O sea, puede haber millones de cosas, pero si hay una atrás de, miren, los viernes hay un pico de que son los días que más clientes vienen y tenemos que transmitir tal imagen y estamos trabajando de tal manera, por eso queremos poner unos lineamientos en que esto pase. ¿Qué les parece que deberíamos prohibir y qué les parece que no deberíamos prohibir? Involucrar a las personas y hacer que este tipo de cambios se sientan como un cambio de toda la organización y no una regla impuesta. Perfecto, Catalina. Y cerremos con esta reflexión que nos hace Gloria Lucerito Núñez. Muchas gracias por compartir tan excelente reflexión. No se trata de ser visibles, sino de ser creíbles. Pues lamentablemente en las relaciones interpersonales a nivel laboral se busca más el protagonismo que el ser consciente que al trabajar en equipo ganamos todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Gracias, gracias, gracias. ¡Wow! ¡Qué belleza! Gracias a ti por esa reflexión, qué belleza. Bueno, pues no tenemos entonces más preguntas. Ya vi que también pudieron acceder a nuestra encuesta. Catalina, no nos resta sino agradecerte por haber compartido esta gestión de conocimiento con todos nuestros pues, clientes potenciales en las diversas aulas de nuestros aliados estratégicos, hablando de este tema de liderazgo, de inspirar, de conectar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la Team Pyme y gracias a todos ustedes por permanecerse conectados hasta lo último. Gracias.
Así es. Muchísimas gracias a Catalina, nuestra speaker invitada el día de hoy, a todos ustedes quienes se dedican esta horita, todos los miércoles a las 11 de la mañana, un espacio de actualización profesional, de conectar emocionalmente y profesionalmente con estos temas que realmente nos inspiran a seguir fortaleciendo nuestros equipos de trabajo. También a nuestros aliados estratégicos, Banco Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Les recuerdo que la sesión se estuvo grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en nuestro canal de YouTube o en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Catalina, muchas gracias de nuevo. Feliz tarde para ti, feliz tarde para todos. Los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias. A ti muchas gracias. Feliz tarde para todos.